Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar acerca de los derechos humanos y su historia a través del tiempo. Esto lo haré por medio de un recurso llamado línea del tiempo y el objetivo es que entendamos un poco mejor sobre qué son los derechos humanos y cómo ha sido su historia a través del tiempo. Para comenzar, los derechos humanos son un conjunto de normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los individuos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana y buscan o permiten alcanzar la autorrealización del mismo. Pero ¿desde hace cuánto se habla de derechos humanos o eh, qué se sabe de los derechos humanos? Pues desde 1792 a.C., el emperador Hammurabi creó algo llamado el Código de Hammurabi. Este código buscaba controlar la población de Babilonia. Eran una especie de normas de comportamiento que regulaban, como ya lo estábamos anticipando, el comportamiento de la población de Babilonia, y aquellos que incumplieran aquel código iban a tener un castigo o un reproche por incumplir el mismo. Este se conoce como el primer código de la humanidad que regulaba el comportamiento en sociedad. Después de eso, vamos a el año 539 antes de Cristo, donde llega Ciro el Grande a conquistar Babilonia. Este se conoce como el primer hito o el primer momento donde se habla de derechos humanos, ya que Ciro otorga la libertad al pueblo de escoger en la religión que quisiera, es decir, permitía la libertad como de cultos y al mismo tiempo de aquellos que habían sido desterrados de sus tierras volver a sus hogares. Ciro creó normas que buscaban la libertad de las personas y asimismo generaba mayor dignidad, por lo que hoy se conoce como un inicio de los derechos humanos. Para el año 27 a.C. se hablaba de un concepto de ley natural. Este concepto es otorgado por los romanos y básicamente habla o justifica que las leyes emanan de la naturaleza por el simple hecho de vivir en sociedad y no que eran creadas por el hombre. Es decir, que nosotros, los seres humanos, íbamos a aprender a regularnos y a tener tratos más dignos a medida que aprendíamos a vivir en sociedad y no era necesario crear una normatividad específica para regular nuestros comportamientos. Pasan los años y ya aterrizamos en en el año 1215 en Gran Bretaña, donde se habla de la Carta Magna. Esta carta es dada por el rey Juan de Inglaterra, quien busca impedir los actos arbitrarios que tenía la realeza y asimismo limitar su poder. Seguimos en Reino Unido y Gran Bretaña, y es que para el año 1628 se da la petición de derecho, que constituía un documento que otorgaba libertades civiles y políticas al pueblo inglés. Es decir, que estas ya no iban a ser propias de la corona, sino que ya el pueblo iba a poder tener mayores libertades civiles y políticas. Para el año 1689 se habla de la Declaración de los Derechos Británicos. Esta declaración fue un triunfo y es conocido como la Gloriosa Revolución, ya que se da después de muchas guerras civiles que había vivido y es un primer paso para la democracia. Recordemos que Inglaterra y Reino Unido ya venían con la Carta Magna y la petición de derecho y se desencadena en la Declaración de los Derechos. Para el año 1776, Estados Unidos de América declara su independencia. La independencia de Estados Unidos es con Gran Bretaña, Estados Unidos independencia de Gran Bretaña, en lo cual genera una fuerte influencia en dos derechos claves, en los derechos individuales y los derechos a la revolución. Este derecho a la revolución va a ser va a ser una influencia muy fuerte para la Revolución Francesa. Y es que en 1789 la Revolución Francesa surge después de los maltratos y los tratos arbitrarios de las coronas.
¿Qué genera la Revolución Francesa? Tiene como, como consecuencia la aceptación y aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1793 se traducen los derechos del hombre y del ciudadano al español. Esto los vuelve accesibles para la comunidad o la población latinoamericana y del Caribe. Sin embargo, para el año 1800, Napoleón se considera y se declara el emperador del mundo. Esto pone en juego eh, los derechos humanos y hace que se viva de nuevo en Europa tratos arbitrarios, inhumanos y se limitan las libertades. Sin embargo, Napoleón es derrotado por lo que hoy conoceríamos los países pertenecientes a la Convención de Viena. Para el año 1805, Haití es la primera república libre en América Latina y el Caribe. Haití se convierte en el segundo país en tener una constitución política y el primero en eliminar completamente la esclavitud, impulsando así a los demás países latinoamericanos. Es importante recordar que Haití hacía parte de una colonia francesa y a pesar de que Francia ya había abolido la esclavitud, este pueblo, esta colonia aún no había sido liberada por el simple hecho de tener personas negras, lo que genera una fuerte influencia para países latinoamericanos y del Caribe en lucha o en pro de su libertad de las coronas europeas. Para el año 1863 nace la Cruz Roja, que busca socorrer a los soldados que son heridos en las guerras y posteriormente apoyar a los heridos que generan las mismas guerras, resaltando así que la dignidad humana iba por encima de aquellos propósitos o poderes políticos. Para 1915, Gandhi lucha en pro de los derechos humanos. Gandhi busca promover un movimiento de manera pacífica de resistencia. Y es que el pueblo hindú se encontraba bajo las opresiones de Gran Bretaña y a través de sus métodos pacíficos, como lo era una huelga de hambre, logró la liberación de los prisioneros políticos, de los prisioneros políticos que tenía el pueblo británico. Esto se da o se conoce como el Pacto de Gandhi en 1931, generando así un hito en los derechos humanos, recordando que se puede hacer valer la dignidad humana sin necesidad de participar en las armas o conflictos bélicos. Para 1945 nacen las Naciones Unidas como resultado de las dos guerras mundiales que se habían tenido con anterioridad y estas buscan proteger y prevenir y evitar que se vuelvan a dar atrocidades como no fueron las guerras anteriores. Para 1948, las Naciones Unidas declaran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento que se firma donde se hace una alianza en diversos países que busca promover y proteger dichos derechos. Para 1953 se habla de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, donde ya esta Declaración de los Derechos Humanos anteriormente se va a tratar justamente como eso, Declaración de los Derechos Humanos, y se va a reconocer eh, la- los derechos políticos a la mujer. Y por último tenemos en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño. Esta reconoce a los niños como un sujeto de especial derecho y de protección y les otorga así el derecho al juego, a la salud y a la educación. Hoy día los derechos humanos siguen siendo un tema de análisis y de cambio. Cada día encontramos nuevos retos como el hablar de los derechos a seres sintientes como lo son las mascotas, los animales o el medio ambiente. Sin embargo, es un proceso que se sigue en la lucha, como lo es la lucha entre la igualdad o la equidad para los niños y las mujeres. Muchísimas gracias y una feliz tarde, día o noche. Hasta luego.